Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Gracias mil por esa permanente y constante audiencia que nos ofrece desde muy tempranas horas de la mañana para estar conectados con Megavisión GMB AM. Ahí estamos desde luego conectados también a través de nuestras redes sociales para llevarles a ustedes la señal abierta al mundo. Gracias por sintonizarnos. Hoy, esta mañana de día jueves, queremos poner en perspectiva de análisis desde la opinión que tienen algunos sectores, como por ejemplo el movimiento por una pensión digna, toda esta incertidumbre, todas estas dudas y sobre todo todos estos planteamientos que se están haciendo alrededor de lo que significa una posible modificación en los próximos días del sistema de pensiones actual. Como ya conocemos, se han observado una serie de campañas publicitarias en las cuales se anuncian cambios dentro del sistema, lo cual pues ha generado esas dudas y preocupación de los sectores. Sin embargo, diputados de la bancada oficialista, como el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, ha sido enfático en señalar que el tema de las administraciones de fondos de pensiones y el tema de las pensiones como tal es una deuda grande que se tiene con la población y que el compromiso es darle dignidad a los pensionados. Así es que vamos a tratar la manera de ver desde esta perspectiva en la primera parte con representantes del movimiento por una pensión digna, y en la segunda parte nos va a acompañar el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, que también nos va a dar sus puntos de vista con relación a este tema y a otros que vamos a tener que colocar sobre la mesa. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida a Ana Cecilia Suárez, integrante del movimiento por una pensión digna. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Siempre es un gusto hablar de este tema que tanto nos apasiona. Muchísimas gracias también. Saludo cordialmente a Patricio Pineda, también miembro de este movimiento y por supuesto también conocedor expedito en esta parte. Gracias por acompañarnos. Patricio. Saludos, Neto, un placer estar acá. Saludos a la población salvadoreña que está pendiente de un tema tan interesante. Esperamos resolver algunas dudas. Bendiciones. ¿Cuáles son las expectativas que hay en sectores como los que ustedes representan frente a este nuevo intento de discusión y análisis y posibles cambios que tenga el sistema de pensiones en nuestro país? Yo personalmente lo venimos diciendo desde siempre. Para nosotros como Mesa de Trabajo por una Pensión Digna es todo un gusto saber que este tema está en la palestra, porque nosotros como trabajadores organizados lo llevamos a los gobiernos anteriores, ¿verdad? Específicamente el gobierno anterior. Lo pudimos discutir, ¿verdad? Ampliamente. Lamentablemente siempre ha sido una deuda, como tal lo dice el presidente actual de la Asamblea Legislativa, es una deuda y seguirá siendo una deuda mientras esto no se arregle. Cuando entró en la presidencia actual, recordaremos que venía ya desde el plan Cuscatlán, ¿verdad? Hablándose de que iban a tomar este tema. Y a nosotros como trabajadores nos encontró con mucha sorpresa que no lo hiciera en el año anterior, ¿verdad? Ni siquiera en el año 20 tampoco, a pesar de que lo habíamos nosotros trabajado fuertemente con la Asamblea Legislativa, y es lamentable. Muy lamentable que los diputados de la Asamblea anterior no hayan tomado en serio este tema. Ahora, ¿qué esperamos? Esperamos ser resarcidos de manera correcta, justa, digna, por las pensiones que hemos trabajado, en mi caso más de 30 años, ¿verdad? Y entiendo que muchas personas que estamos pendientes de jubilarnos, justamente es por lo mismo, porque las pensiones son paupérrimas, porque las pensiones dan terror. La mayoría de salvadoreños tenemos una economía bien precaria, y ahora pues hay el problema más grande que tienen muchos por no poderse jubilar es que deben el 25% que anticiparon. Y en ese sentido, pues, esa trampa del 2017 en la que cayeron, pues, muchos salvadoreños, hoy les detiene, ¿verdad?, para poderse jubilar, porque tendrían que regresar
el dinero, ¿verdad?, que han solicitado. Y si no lo devuelven, hay una penalización terrible contra el monto de la pensión. Entonces, estamos lloviendo sobre mojado, ¿verdad?, en ese sentido. Pero los trabajadores esperamos, todos los trabajadores y los sindicatos que están incluidos dentro de la mesa de trabajo por una pensión digna, que son fuertes, lo que estamos esperando es eso, ser resarcidos, ser tomados en cuenta, porque esa es otra de las grandes dificultades que tiene nuestro país. Temas tan álgidos, tan delicados, tan llenos de aristas, no son discutidos con quien corresponde. Especialistas tienen que ser los que deberían de estar revisando estos datos. Desconocemos totalmente. Especialistas y no políticos, ¿me quiere decir? Digo, porque aquí hay dos cosas y quizás debí haber coronado un poco la presentación de mi pregunta desde el punto de vista de ustedes como movimiento por una pensión digna, que lo ven desde el punto de vista técnico más real, ¿verdad?, y menos político. ¿Cómo ustedes examinan ese ambiente político en el que se está manejando ahora el tema? Porque eso es lo que está pasando. Es que los temas siempre se van a manejar en el área política, sino ¿quién los autorizaría? Nosotros no dudamos, ¿verdad?, que dentro de las comisiones, si es que han montado alguna, porque es que perdonen, estamos ahorita en un limbo en el cual puras especulaciones están saliendo en los periódicos, ¿verdad? Y yo lamento decir esto por los economistas amigos y a quien respeto muchísimo, pero esto no es problema de economistas, esto es problema de actuarios. Entonces, esperemos en Dios. Yo lo espero con una gran preocupación y confianza en que Dios va a ayudarnos en esto, pero que estén utilizando a personas expertas. Nuestros economistas son muy buenos, yo no dudo, ¿verdad? Ayer leí algo del señor Es que creo que ayer fue el día del economista. Que salía diciendo, sí, pero con el señor Lemos hemos tenido sendas discusiones, porque el señor Lemos nunca creyó en nuestra propuesta de la mesa. Entonces, ¿hablan de Rafael? Sí, hablamos de Rafael Lemos. El economista. Con él hemos tenido, pero no digo discusiones fuertes, vamos a decirlo así. Porque la perspectiva económica tiene que ver justamente con las economías de los pueblos, pero debemos de entender que las pensiones, si bien es cierto, es una fracción de la plata que se va a mover en un país, la forma de sus cálculos, la forma en que se montan los modelos, no son económicos, no son financieros, no son matemáticos, es una mezcla con demografía y con estadísticas. Entonces, es un análisis tan completo que seríamos irrespetuosos creer, ¿verdad?, que personas como en mi caso, que vemos finanzas, por ejemplo, nos podríamos dar a la tarea de analizar una situación tan compleja, porque perdónenme, en el 98 nos metieron el gol porque no entendemos de nada previsional. En el 2001 nos vuelven a meter gol el presidente Flores, en el 2006, que ya saben mi apreciación directa del señor Saca, nos meten el FOP. ¿Por qué todo eso viene pasando? Nos matan, y todo eso se debe, ¿verdad?, a que los trabajadores seguimos siendo ignorantes en un tema que nos va a atañar a nosotros de manera directa y en nuestra vejez, y que tiene que ver con el bolsillo. Bueno, ignorantes o a lo mejor cómodos también, ¿verdad? Que lo que nos interesa es que cuando abrieron la puerta del decreto 110, ¿verdad?, y decir, miren, pueden recoger si ya cumplen estos requisitos, este porcentaje, pues todo el mundo a recorrer sin percatarse que a futuro tenía que regresar este dinero, que hay muchos sectores que... muchas personas que no pueden ahora jubilarse porque tienen que regresar ese dinero. Pero bueno, ese es un ítem más de toda la complejidad del problema. Y lo estoy diciendo en mi calidad también como empleado, como trabajador, como ¿cómo se le llama? Como cotizador que soy también del sistema. Afiliado al sistema. Como afiliado al sistema, ¿no? A ver, pero tenemos mucho que hablar todavía. Digamos que lo que se está gestando en la opinión pública, o construyendo desde la opinión pública, es... si lo vamos a ver desde la perspectiva de los políticos, esto era de esperarlo. Bueno, yo tengo que estar peleando en esto más de 10 años, y siempre que va un político a hacer unas declaraciones, las hace de manera muy ambigua. Y esto es razonable en tanto que tiene que guardar una línea ideológica determinada, y más hoy que está clara, ¿verdad?, que se les pone una agenda a los diputados, que es la que deben de cumplir. Por lo tanto, sus declaraciones deben de tener esa delicadeza de no salirse del marco establecido por quienes realmente mandan.
o son sus jefes, en este caso. Y por otro lado, tenemos el hecho de que van resguardando sus posibles votos, ¿verdad? Sin embargo, advertirle a los diputados, como dice mi viejo, ¿verdad?, que la razón no le pertenece a nadie, sino que la razón llega a quien realmente se la merece y va tomada de la mano de su amado el tiempo. Entonces, esta razón a la que yo me hago referencia es lo que en su momento la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna les advirtió a los anteriores diputados, que si no tomaban en serio este asunto para resolver realmente el problema de fondo, porque a la población quiero aclararle que si haga un ejercicio mental ahorita, imagínese una fila de 100 personas a la salida de su casa, todos con el mismo problema. Si usted le pregunta a esas 100 personas qué es lo que necesitan resolver del tema de pensiones, te van a decir, Neto, que son 4 cosas. La primera de ellas, no nos podemos jubilar porque las pensiones son de hambre. Esa es la primera. Segundo, necesitamos que se respete nuestro dinero, que no se manosee. Tercero, queremos acceso para aquellos que no vamos a tener pensión inmediatamente a nuestros ahorros. Y cuarto, que es la que yo siempre agrego en este tema, en este debate, porque es la queja y ya sí. Celaya te lo va a decir en el próximo segmento. Todo ministro de Hacienda en el mundo, cuando hay una reforma previsional, su principal queja es que no le balanceen las propuestas las finanzas estatales. Claro. Es la primera queja, todo ministro de Hacienda lo hace. Entonces, esas 4 preocupaciones, unido a lo que el 4 de marzo Zelaya dijo respecto, y me llama la atención que lo dijo curiosamente, ¿verdad?, en el contexto de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, mete el tema de pensiones, ya sabemos que negociar con ellos es como negociar con el diablo. Entonces, por los programas de ajuste y todo lo demás, habló que habían 3 ejes. Primero, que se iba a beneficiar al cotizante, luego al Estado y en un tercer momento dijo a los que estuviesen administrando o están administrando el fondo de pensión. Entonces, ¿hay propuesta para resolver ese problema? ¿Hay propuesta para darle respuesta inmediata a esas 4 demandas puntuales que hay en la población? Sí la hay, sí la hay. Y está en el expediente 643-1-2019-2.1 de fecha 3 de octubre del 2019, que es la propuesta de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. Pero si las hay, entonces, ¿por qué estar de alguna manera gravitando bajo ese valladar de dudas e incertidumbre si todo está a la mano como ustedes técnicamente, porque entiendo que técnicamente lo están planteando? Porque este tema, Neto, este tema es un tema que lo han politizado, ¿verdad? Primero hay que estar conscientes en eso. Este tema lo han politizado porque puede estar susceptible el sistema a algunas maniobras implícitas por parte de quienes gobiernan. Y yo voy a ser bien claro en este sentido. El fondo de pensiones, para cualquiera puede decir, es líquido porque según los datos hay como 12,000 millones. Sí, pero son inversiones a largo plazo, que actualmente se supone, ¿verdad?, que están establecidas en un periodo de 50 años. Y en su mayoría, el fondo tiene exactamente como 13,000 millones, de lo que se ha ahorrado desde el 98 para acá, por los trabajadores, por supuesto. Entonces, de esos 13,000 millones, el Estado tiene a su disposición el 80% en certificados de inversión previsional. Pero este monto de dinero es una inversión a plazos. Ya, lo líquido es cuando ves en tus cuentas bancarias, ¿verdad?, tenés tanto y esto te disponible para poder invertir en esto, en otro. Entonces, el gran problema que tenemos es que se nos está vendiendo una posible propuesta de reforma que realmente no va a venir a mejorar los montos de pensión. O sea, debemos de tener claro los algoritmos. Pero si es algo que todavía no se conoce, como en un momento yo no creo que se tiren, perdón, yo voy a diferir de... Sí. Yo le puedo decir una cosa. Sí, porque estaríamos hablando hipotéticamente, ¿verdad?, no sobre creo, esa base. Yo creo que hay que irnos más sobre... Espero que no se presten a eso, ¿no? Es que yo le voy a decir por qué no. En el plan Cuscatlán, yo no defiendo a nadie, pero el plan Cuscatlán dice que nos van a montar un sistema previsional que mejore. Y si la primera de las cosas que solicita el pueblo es, señores, no puedo seguir viviendo con estas pensiones, y nos llamamos pensión digna, no porque era necesario poner el nombre. Pues sí, para llegar un día a esa cúspide. 2, el punto que está
en el imaginario social, dicen algunos, ¿verdad? Es que van a nacionalizar los fondos. Bueno. A ver, pero eso es lo que en algún momento se los hemos escuchado algunos economistas. En el imaginario social y se mueve eso. Algunos políticos, decía el doctor René Portillo Cuadra en una declaración que diera al periódico El Diario de Hoy y que lo publican, decía él que el gobierno, dice, según expertos en pensiones consultados por el periódico, el gobierno busca apropiarse del fondo de pensiones para darle liquidez al Estado, que la promesa del presidente de aumentar el monto de las pensiones no es cierto, ya que las finanzas públicas no pasan por su mejor momento. Al respecto, vienen los políticos y se montan en ellos y dicen, ahí viene ya. Pero eso de alguna manera... Bienaventurados, es que fíjense que yo siento que estamos jugando con una aventura y poniendo al país, a todos, porque acuérdense que por cada pensionado 4 personas comen, ¿verdad? De la pensión de una persona comen 4. El punto es el siguiente, primero estamos haciendo en el imaginario social, creando una efervescencia social innecesaria, creo yo. Porque no sabemos, para manejar pensiones hay 400.999 formas de hacerlo y no tengo que pasar por la nacionalización, si yo quisiera. Segundo, puedo administrar lo público o lo puedo administrar privado. Lo puedo hacer con cuentas individuales como lo puedo hacer con cuentas nosoniales. O sea, hay tantas diferentes combinaciones que lo que salen diciendo, ¿a quién le habrán consultado los señores que dicen del diario que le han expertos en... Aquí vemos muy pocos expertos, me voy a incluir, pero no es cierto. Pero el punto es, están inventando una bola que es innecesaria. Digo, lo que debemos de estar es bien claros los trabajadores, que cuando monten y nos muestren a nosotros y no nos guste, ahí, señores, vámonos a la calle. Es que aquí estamos hablando cualquier tontería, porque estar diciendo de que el economista dice que entonces lo que quiere el gobierno es quedarse con los fondos, ¿qué nos están diciendo? Ya en el 2016 el FMLN con el sistema mixto propuso eso a través de Cáceres, el ministro Cáceres, y la gente entró en pánico. No sé si ustedes se acuerdan, yo ya trabajaba pensando en las pensiones. Y yo decía, señores, si se toman el dinero, y la gente empezó, grita, que te grita, no queremos que nos quiten el dinero. Y eso que el FMLN, cuando sacó la medio propuesta, porque no fue ni propuesta completa, ya nos decía, van a ganar más que lo que están ganando actualmente. ¿Ustedes creen que el gobierno actual se echaría al lomo, verdad? El hecho de que si fuera cierto lo que dicen los señores, me voy a quedar con la plata y todavía saben que no les voy a pagar mucho. Ellos saben que es un costo político duro. No, debería ser muy duro. ¿Ustedes descartan que el gobierno quiera nacionalizar? No, ¿cómo? Las pensiones. No, es bien complicado. No? Es que ¿cómo no? Porque, o sea, yo no creo, yo no estoy segura. Y seríamos irresponsables como mesa venir a decir o a argumentar directamente, sí, se van a quedar. Pues todo apunta, ¿verdad? Alguien dice, si es pato... Si camina como pato y todos los demás. De pato podría ser pato, pero en este caso ni siquiera lo hemos visto. La clave en este punto, Neto, es la siguiente. ¿Qué tan inclusivo y universal va a ser el debate? ¿Ok? Ese es el elemento fundamental. A eso quería llegar, porque al final, detrás de todo esto, no me gusta mucho hablar en lo hipotético, pero sí planteémonos en la necesidad de abrir ese espacio para que se escuchen voces que nos representan. Yo parto de un análisis de lo que ha salido de la boca misma de los políticos, que solo han sido 3 declaraciones, 4 de marzo, 6 de mayo y 6 de julio. Zelaya, Ernesto Castro y Jorge Castro. Los 3 coinciden en algo, que va a haber una modificación, ¿verdad?, en la parte administrativa del sistema. Pero yo lo he insistido, se los he dicho, conozco a varios diputados de la bancada y les he aconsejado que solo ver la parte administrativa es nada más ver un punto en todo el universo como tal. Entonces tenemos que ir a un diálogo y a un debate nacional en este tema. Para sacar una buena reforma o un nuevo proyecto. Veamos, es una deuda que se tiene con la población, decía Ernesto Castro. ¿Verdad? Es una deuda que se tiene. El compromiso es darle dignidad a las pensiones, otro elemento que recojo de su declaración. Vamos a hacer cambios estructurales, y cuando hablamos de cambios estructurales entiendo que no se va a buscar, como dice él más adelante en esa declaración, decía, no vamos a venir a maquillar una reforma, sino a hacer esos cambios profundos que requiere. Bueno, estamos hablando de algo... Si tomamos esto en consideración, significa que podría estarse revisando, no se podría, está revisándose la actual ley, ¿verdad?, por un lado, y podrían estar
cambios profundos, podríamos hablar de un montón de cosas, pero lo más importante es quién la administra, ¿verdad? ¿Qué tipo de sistema va a ser? Si de reparto o va a ser un sistema paralelo, de capitalización, si va a ser mixto. Si va a entrar en competencia un sistema, una administradora pública. Lo que decíamos hace poco. Esa es la administración pura, pero yo les voy a decir una cosa, esos son como los grandes ejes. Pero aquí hay cosas bien importantes en la ley que tenemos que verificar en este sentido. Nosotros dejamos a los jubilados como que todos estuviéramos en salud, y no es cierto. Nosotros tenemos un grupo bastante fuerte de personas que no se han podido jubilar porque han sido discapacitadas, y revisando la ley, hoy por hoy les pagan el 50% de la que podría ser su pensión cuando lleguen a la edad de retiro. Entonces yo me pongo a pensar, si una pensión mínima es de $305, hoy para ser, sí, 304.17. 305 ahorita, ¿verdad? La pensión mínima. Entonces, y si le dan el 50%, perdonen, si no vivimos con 305, menos vamos a vivir con 170 y pico de dólares o 50 y pico de dólares. Entonces, lo más importante es recoger las necesidades reales de la población. Y no quiero que me suban la edad de retiro, ojo. No quiero que me suban la edad de retiro, porque eso fue otro pleito, por lo que el año pasado, en el 20, nosotros tuvimos a la UFG, por cierto, con una propuesta muy buena, también llevada con un actuario. ¿Y por qué se la votaron? Porque incrementaba un año, creo que 4 años después de ¿cómo se llama?, de puesta en marcha la reforma. Entonces, hay parámetros que deben de revisarse. ¿Con cuántos años me voy a retirar? ¿Con cuánto el porcentaje que yo quiero recibir? La OIT ya pone un piso que es 40%, que no lo estamos recibiendo ahorita los obligados, estamos recibiendo entre el 16 y el 20, si bien nos va. O sea, esos son los temas álgidos, pero más que otra cosa es justo llevarle a las personas dinero a sus bolsas cuando ya no producen. Y que de alguna manera los que no nos estamos jubilando por las razones de que no me alcanza la jubilación o que yo necesito pagar el 25%, les pongan una propuesta que resuelva eso, porque nuestros jóvenes, ¿verdad? Y estoy hablando de los recién bachillerados, no encuentran trabajo porque seguimos los adultos teniendo, ¿cómo se llama?, puestos desde hace muchos años. Entonces, hay cosas que hay que discutir en mesa. La parte técnica es la parte técnica, y para eso van a crear un modelo, el modelo va a llenarse, eso es lo que hacen los actuarios, pero después de un consenso donde yo le digo, ¿cuándo me jubilo? ¿Con qué monto me quiero jubilar? ¿Cómo quiero que me lo paguen? Porque aquí hay un montón de formas de hacerlo también. La administración, sería fantástico que fuera una administración no privada, digo, porque lo que nos cobra, el 1.90 que nos cobra hoy por hoy las AFP, señores, el año pasado creo que fueron 22 millones de dólares lo que ganaron esta gente. 22 millones de dólares que los trabajadores no percibieron en sus cuentas. ¿Por qué? Por estarle pagando a las AFP, que me van a perdonar, pero son más que millonarias. Entonces, que metan a la UPIS, que pongan al INPEP, que pongan el Banco de los Trabajadores. Está perfecta, que la administración se abarate. Eso es lo que necesitamos, una administración transparente, pero transparente. Es importante, Neto, y tomándole la palabra al presidente de la Asamblea Legislativa, que no dijo a qué se refería cuando decía profunda, estructural y todo lo demás. Pues sí, entendería yo que es el anhelo de todos los que queremos, claro, que se cambie de raíz el problema, no vaya a estar parchando la situación, como decía. En aras de ayudarle a los diputados de la bancada CIAN, vayan y desempolven los expedientes que fueron archivados hace poco y busquen 2 propuestas buenas. La primera es la del 16 de mayo del 2017. Ahí su servidor estuvo junto con los sindicatos. Ahí hablamos de una metodología novedosa. Claro, necesitamos el aval actuario, ¿verdad?, para ver los costos y los beneficios, y qué paramétricas en el tiempo paulatinamente y responsablemente debemos de aplicar para la incorporación de más de 3 millones netos que están excluidos en el sistema y que se encuentran en el sector mal llamado informal. No puedes incorporar, no puedes aumentar cobertura si no incentivas a la población. Eso está claro, esa es la madre de las leyes naturales en este tema. Otro, la parte en cómo se va a distribuir el costo por mantener la institución que va a administrar, de cuánto va a ser. Ahorita es de 91 millones al año, eso cuesta una AFP.
Entonces, con una administración pública bajas ese costo. Sí lo bajas, ok. Ahora, pero no es cero. No es cero, porque no es cero. hay personas que piensan que la administración no tiene un valor. Bueno, sigue teniendo valor el INPEP y el seguro con los salarios que se les pagan a estas personas que hoy por hoy son los expertos, digamos, en el manejo de la data. Bueno, Sí, por ahí he escuchado esa ojo, versión de que el INPEP sí, puede ser reestructurado y adaptado a este nuevo modelo, la cual se en quiere esa entrar. propuesta que te estoy mencionando, el 16 de mayo del 2017, busquen a diputados, ahí está. Ya no tienen que andar pataleando por ningún lado. Ya los trabajadores hemos propuesto. Entonces, en esa propuesta hay una expresión de cómo se puede fusionar la UPIS con el INPEP y también otras instituciones que puedan jugar un papel importante como el ITSFA. Claro, por eso es la importancia del debate inclusivo y universal. Sí. Pero ojo también con un elemento muy importante. Hay que ver también qué integral puede ser el aspecto de permitir a todo aquel hombre o mujer que no alcance los años necesarios para jubilar, de cotización para jubilarse, el acceso inmediato a su dinero. Y aquí vienen programas que la institución que vaya a administrar puede establecer. Por ejemplo, la incorporación de nuestra diáspora, que pueda ser reconocido su derecho a la protección social, cotizando el sistema de previsión social o de protección social salvadoreño. Otro aspecto importante, y pueden buscarlo también en la propuesta, hay un librito muy bonito ahí que también su servidor participó con el doctor Salvador Ayas que se llama Pensión para Todos. Ahí está la forma de incorporarlos. Si es que Ernesto Castro está pensando en una reforma estructural, como bien dije, tomándole la palabra, en esos parámetros. Y algo también interesante, que siempre hago hincapié en esto para que no nos volvamos a caer en los errores históricos. La formación y la educación financiera y previsional de las tempranas edades. Eso es indispensable porque entonces vamos a sacar del hoyo de la ignorancia a mucha gente. Crear una cultura educativa, ¿verdad? Que permita de alguna manera entender y comprender en qué consiste, ¿verdad? Sembrar para cosechar en el futuro. Quiero manejarlo así. A ver, regresemos un poco al elemento por el cual estamos acá reunidos. Y era entrar, obviamente, en consonancia para comprender realmente los alcances que debe de tener una reforma. Sin duda alguna, este tema de la nacionalización de los fondos, el uso de fondos, es lo que ha venido a copar el discurso o el debate político, pero en lo técnico es donde yo quiero, de alguna manera, esta mañana es para descartar eso o realmente sentar la base de una de apertura o necesidad de una discusión como la que creo que es la que esperan ustedes, para lograr sacar algo que ya no sea un parche de lo que históricamente hemos tenido. Es que definitivamente puede pasar que los fondos lleguen a ser nacionalizados. O sea, o a ser ocupados para otros fines. Es que puede serlo, porque recordemos, a mayo teníamos 12.812 millones de dólares en el fondo. De esos, más o menos, yo he calculado como unos 9.300 o 9.500 millones que tiene ya prestado el gobierno a través del fideicomiso. Le quedarán unos 3.500, vamos a decir, para cerrar la data. De esos 3.500, las AFP solo manejan un líquido, que es lo que para gasto corriente, ¿verdad? El gasto cercano. No recuerdo si son 1,5 millones de dinero en efectivo. Digamos, y de los 3.500 millones, todo lo demás está invertido. ¿En qué? En depósitos a plazo, inversiones internacionales, bolsa, bonos, qué sé yo. Entonces, que me digan que el gobierno podría quedarse con los fondos, pues porque los fondos no existen ahorita todos. Digo, porque ya los 9.500 ya los tiene el gobierno, los debe. Sí les ayudaría fiscalmente a ellos, porque el déficit fiscal está también inmerso. Está el déficit previsional. Alguien me dirá, ¿por qué le debemos nos debe, ¿verdad? O el gobierno le debe a los trabajadores. Porque cuando en el 98 hicieron la reforma, no devolvieron el dinero, le dijeron a las personas, mire, cuando se vaya a jubilar le voy a dar un papelito. Ese papelito es el certificado de traspaso, pero se lo voy a reconocer hasta que usted se jubile. Eso es el déficit previsional más todas las pensiones, señores. Aquí hay personas que creen que tienen derecho a la pensión mínima porque se la ganaron.
Recordemos que hoy por hoy el cálculo de las pensiones está sobre la base de los capitales que tenemos. Entonces, si usted toma a una persona que ha logrado tener a los 55 mujeres o a los 60 los hombres un capital de 10, 15 mil dólares de aportaciones a su cuenta individual para pensiones, si usted le divide le pueden quedar 80, 100 dólares. Claro. Entonces, la diferencia hacia la pensión mínima la paga también el gobierno, y qué bueno que así sea, porque esa es la solidaridad que debe mostrarse. Pero sí, para cerrar, claro que pueden nacionalizarlo, eso es que no seríamos muy mentirosos. La OIT lo ha dicho también en sus informes, los procesos de reforma que se han dado en el mundo para revertir las privatizaciones apuntan a la nacionalización, por cualquier esquema. Pero lo que quiero llegar, Neto, es, independientemente si va a ser una AFP pública, lo que sea, la propuesta de la mesa de trabajo por una pensión digna resuelve el problema de las pensiones bajas. Simple y sencillamente porque las aumenta desde un piso mínimo por 25 años de cotización del 65%. Ok, independientemente de cuál sea el modelo. Exacto. Tendría que, sí, en este caso estábamos hablando por un modelo de capitalización. Okay. Sí, hablamos un poco, porque todavía nos quedan unos minutos. Un ex panelista y actualmente funcionario público, nuestro buen amigo Paul Steiner, dice, Ernesto, dice, el sistema previsional ha fracasado y ni mantenerlo privado ni nacionalizarlo cambiaría esa situación. Cambiar la parametrización sin reestructurar, dice, completamente el sistema, incluyendo a todos los trabajadores, será una sola curita que no va a durar por mucho tiempo. Creo que esto va en consonancia de lo que ustedes están. Lo que te mencioné, Neto. O sea, todos estamos de acuerdo que hay que cambiar. La forma, el método, creo que es el que hay que ver. Voy a la pausa y hablamos de esto cuando regresemos. Perfecto. Gracias por estar con nosotros. 7:02. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bueno, recuerde, usted no le ponga límites a su motor, póngale Tecron, Texaco con Tecron, libera tu potencial. Vamos de inmediato a conocer cómo está el tráfico a esta hora de la mañana en el sector de carretera Los Chorros. En el ingreso hacia Santa Tecla tenemos el tercer carril para que usted conozca si nos viene sintonizando a través de nuestra señal en nuestras redes sociales o nuestros canales normales. Pues usted vea que este es el sistema, la circulación que se tiene a través de este ingreso para la ciudad capital. Así es que toma en consideración estas imágenes. Recuerde, Texaco, este es el reporte de tráfico por cortesía de Texaco con Tecron. Más de 100 años evolucionando para ser insuperables. Texaco con Tecron, libera tu potencial. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Nos encontramos conversando con Ana Cecilia Suárez y también Patricio Pineda. Ambos representan al movimiento por una pensión digna y estamos tratando la manera de comprender desde la perspectiva más técnica y menos política este tema que hoy en día se ha puesto sobre la mesa de discusión, que es la necesidad de establecer un cambio dentro de la estructura de administración de los fondos de pensiones, a efecto de volverla más rentable, ¿verdad? De mucho más beneficio para los trabajadores. Y sobre todo también por esto que está gravitando en lo político, donde los políticos están diciendo el gobierno quiere tomarse el dinero de los pensionados porque no tiene dinero. El gobierno dice no, lo que queremos es sacar una buena, reestructuración, ¿verdad? Una nueva ley. Una nueva ley que verdaderamente represente dignamente a los trabajadores. Esa es parte de la discusión que esta mañana tenemos para poder de alguna manera conocer un poco más la esencia de esta discusión. Sí, hay que aclarar que como mesa nosotros sí, incluso tenemos otra propuesta que no es que haya emergido 100% de nosotros, pero sí de un sector miembro de la mesa, que es la creación de un instituto previsional de administración pública. Entonces, inclusive muchos, a título personal, en el caso de su servidor,
creemos en la administración pública. Pero vuelvo y repito, la prueba de fuego que van a tener nuestros queridos diputados es qué tan inclusivo, qué tan universal va a ser el debate que van a tener, porque la solución a este problema no la tienen ellos, la tenemos los trabajadores. Y además es una cuestión en la que sí los expertos internacionales pueden aportar, pero no nos pueden venir a imponer doctrina, no nos pueden venir a imponer medicina, porque aquí hay una realidad que es la que debemos de resolver. Y te pongo un ejemplo. Se ha caracterizado en la historia dos cosas bien importantes de parte de quienes toman decisiones. La primera de ellas es que ha habido una indiferencia, más allá de cualquier razón, pero ha existido. Es decir, llaman a ciertos sectores, de vez en cuando quizás pueden tomar apuntes, qué sé yo, pero no toman en consideración algunos elementos puntuales que incluso nosotros hemos advertido y señalado. Y al final, quizás por alguna aritmética, entre comillas, política, se desvinculan de la necesidad y no aprueban algo que venga a solucionar. Ese es uno. Y lo segundo, ya lo hemos dicho también, el tema que hay una ignorancia en este tema, ¿verdad? Eso está más que claro. Ahora bien, pongo ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, para poder tecnificar, y es la parte estructural de la que habla el diputado Ernesto Castro. A estas alturas quizás el sistema ya tuvo que haber dado el paso, el salto de calidad a poder insertar tecnología en lo que es el control para cosas importantes como la siguiente. Primero, eliminar de una vez y por todas la evasión previsional que al fondo de pensiones le ha costado casi 100 millones de dólares. Debe de estar una base de datos centralizada. ¿Y cómo son las cosas? Hay salvadoreños que han hecho propuestas, por ejemplo, el doctor Luis Alfaro, conocido de tu servidor, hizo propuestas para insertar un proyecto de tecnología de ese nivel en el sistema de pensiones y no le han hecho caso. ¿Ya? Tu servidor ha presentado varias propuestas, ya di fechas. Tú tocaste un elemento bien importante. Y este es un saludo para la diáspora que nos ve muchísimo, todos los salvadoreños en el exterior, y es el hecho de que por qué ellos no pueden tener la opción de justamente el doctor Luis ser Alfaro, cotizantes y también tener su acceso a una pensión. El doctor, eso, ¿por qué se les impide? a eso voy yo. El doctor Luis Alfaro, justamente, que muchos del gobierno lo conocen porque se han sentado con él. Él ha sido uno de los intelectuales más destacados de nuestro país en países como Corea del Sur y Vietnam. Es una persona respetadísima a nivel de organismos internacionales. Y hasta esta fecha, a pesar de todos los proyectos, incluyendo eso que te acabo de mencionar, de tecnificar la base de datos y de control del sistema de previsional para evitar, por ejemplo, el tema de la evasión, que eso ha sido un cáncer lapidario, no le han hecho caso. Tenemos otro ejemplo clarísimo. La Mesa de Trabajo por una Pensión Digna tiene al ilustre doctor José Rodolfo Castillo como el mejor actuario de pensiones en el país, y no lo veo yo montándole los modelos al gobierno. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, es parte de la demanda o de las inquietudes que ustedes han dicho, que no saben realmente quiénes están haciendo o maquilando esa discusión para presentar ese anteproyecto, ¿verdad? A lo cual recurren a la necesidad de que sean personas especialistas en el tema, actuarios en este caso, ¿verdad? Y no simplemente políticos. Correcto. Entonces, ese es el elemento. Nosotros vamos a esa parte puntual. Y ese es el punto de partida, como decía mi compañera Ceci, para saber, como dicen nuestros queridos viejos, de quién son las yeguas. Ok. Este nuevo impulso al debate por una reforma al sistema de pensiones es parte también de los objetivos comunicacionales que hemos tenido con este programa. Y de alguna manera despejar todos esos temores de supuesta estatización del sistema que se ha manejado en el círculo político y hablar de esas propuestas que ya ustedes nos han hablado sobre este sistema. Ana Cecilia, ¿cuál es el tiempo, cómo concurre? Y estamos hablando de estar a tiempo para poder establecer qué cambios dentro de esa reestructuración. Pues lo que sucede es que el gobierno tiene toda la maquinaria para hacerlo, pues, ¿verdad? ¿Sí? Pero de hecho ya lo sabemos, hemos visto. ¿Estamos a tiempo? A tiempo no sé de qué, porque no tenemos nada para poderlo montar. Si fuese a hacer como se ha pensado, ¿verdad? Que montaran
me voy a centrar en lo siguiente. La mayor discusión que han tenido los trabajadores ha sido: no queremos a las AFP porque se vuelven millonarias y a raíz de eso no tenemos buenas pensiones. Digamos que eso es el grito, el clamor de la gente en la calle. Si eso fuéramos a retomarlo, que lo tenemos ya metido en nuestra propuesta, que ha sido, bueno, le hemos platicado con Raimundo y Medio Mundo, dicen por ahí, ¿verdad? Correcto. Si la fueran a tomar en consideración y si fuera de una administración privada, ¿verdad? En este caso, que son las AFP, y fuesen a administrarlo de manera pública, entonces no veo quién lo va a administrar. Hoy por hoy no lo veo, aunque me digan, vamos a montar una AFP pública y ya estamos haciendo caso con INPEP. Bueno, pero si la población, si la población misma reprende, critica y no está de acuerdo en que privadamente se esté manejando, pues entonces hagamos una pública. No, y estoy de acuerdo contigo. Lo que no veo es el tiempo, es lo que te quiero. Como tú me dices, estamos en tiempo, yo te digo, claro, en tiempo, porque no sabemos exactamente qué es. Y me imagino que si va a ser una administración pública, no logro visualizar hoy por hoy, ¿verdad?, quién va a ser esa institución, porque hemos escuchado que dicen los rumores que INPEP y la UPI y qué sé yo, y qué sé cuánto, pero vuelvo y digo, no podemos basarnos análisis en nada, pero si esto fuera cierto, ¿verdad?, que va a ser una administración pública, porque es la única manera en que le torzamos la mano a quien nos cobra la administración, tendría que ser una AFP pública, un banco, unir a INPEP con el UPI, lo que quieran, pero ese tiempo es el que no sé qué tanto tiempo tengamos, porque me van a disculpar, pero con todo lo que detestamos a las AFP, ¿verdad?, los sistemas administrativos y de control que tienen son muy buenos, entonces no sé qué tanto otra institución que esté recién creada pueda llegar a administrar de manera igual. Y por otro lado, lo más importante, que si nos vamos a un sistema de administración pública, podrían ofrecernos un sistema de reparto, que van a pasar con mis cuentas individuales. Esa es la otra, que ojo, por favor, cuando oigamos y veamos la propuesta que se nos haga. Hoy por hoy, cada uno de nosotros sabemos cuánto tenemos en nuestras cuentas. Sí. Entonces, si nacionaliza la administración y nos volvemos de un sistema de reparto, por ejemplo, el gobierno nos tendría que estar informando cuánta plata tenemos. Así es. Y para eso hay formas de hacerlo, ya lo platicábamos antes, cuentas no soniales, ¿verdad? Un sistema que maneje un estado de cuentas para el empleado y que sepa cuánto tiene. O sea, hay un montón de cosas, pero yo lo que quisiera es que estemos bien claros los trabajadores. Estamos en un momento en el que nos pueden meter, por ejemplo, un incremento a los tiempos de la edad de jubilación. Nos pueden incrementar el monto de la aportación, que hoy es el 15%. Nos pueden mandar a un cálculo de pensiones que sean no igualitarios, que es el pleito famoso de nosotros, equidad, que a todos nos calculen igual. Y habemos personas que ya deberíamos de estar jubiladas, que no nos hemos jubilado porque no hemos devuelto el 25%. Y por último, personas que, y más que todo mujeres, que ya se jubilaron porque en el 2017 cumplieron, que se tuvieron que pensionar con la reforma del 2017 y las pensiones son más que paupérrimas. Entonces, es el llamado. Estudiemos el tema, por favor. Yo sé que los políticos van a terminar resolviendo esta situación como consideren pertinente, pero exijamos que nos tomen a nosotros en cuenta. Y pues nosotros como mesa trabajando ahorita en una propuesta para ver si podemos ayudar a que sea incluida la educación previsional, porque los sistemas no son perpetuos, ¿verdad? No son para siempre. Entonces, tenemos que educar a nuestros jóvenes para que cuando tengan edad de jubilación también sepan qué hacer con sus fondos de pensiones. Bueno, les agradezco realmente que nos hayan permitido seguir contribuyendo con estas discusiones, con estos análisis, para presentárselos a nuestro público que está muy pendiente de los temas. Y sobre todo de un tema muy sensible, de un tema que sin duda alguna nos incumbe a todos los trabajadores, todos, incluyendo hasta los mismos políticos. Sí, al final son también yo solo cotizantes, así brevemente, porque quiero hablar con el ministro de Hacienda también de este y otros temas. Claro. La población, decirle algo importante. Número uno,
la prueba de fuego que van a tener nuestros políticos, ya lo dije, es si nos van a llamar, si va a ser inclusivo, universal, este debate. Si no lo es, desde ahí empezamos mal. Y dos, los verdaderos dueños, en teoría, del fondo de pensiones son los que deberían de estar en la parte administrativa, en la parte contralora y en la parte ejecutiva de la administración de los recursos de los fondos. Y aquí quiero pedir algo bien importante para quienes van a aprobar esta reforma. Muchachos, no se equivoquen. Pongan y respeten los organismos de control interno del sistema y de las instituciones que vayan a administrar este fondo, pero dándole preponderancia en esa parte a la presencia de los trabajadores. Si no lo hacen, vamos a caer en el mismo error y se va a manosear el dinero de cada uno de los trabajadores y trabajadoras. Okay. Bendiciones para todos, un abrazo. Gracias, les agradezco a ustedes. Gracias, Ana Cecilia, gracias también, Patricio, por esa disponibilidad que siempre tienen de compartir sus puntos de vista con nosotros. A la orden. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para hablar de estos y otros temas de país. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de presentar y saludar a nuestro segundo invitado de la mañana, recuerde usted participar y ganar con Coaspae Innova, la opción de 2 vehículos nuevos. Recuerde que por depósitos a plazo fijo de $10,000 más $100 en aportación, usted recibe un cupón para participar en la rifa de una camioneta Mercedes-Benz GLB 200. Ahí está una muy buena opción. Pero también tiene otra, y es que por abrir un ahorro programado Innova con $100 más $100 en aportación, usted recibe un cupón para participar en la rifa de otro vehículo tipo Mercedes-Benz A180. Así es que desde ya participe y tenga la opción de ganar cualquiera de estos 2 vehículos gracias a Coaspae Innova. Saludo cordialmente al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, esta mañana. Ministro, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenos días, Ernesto. Muy buenos días también a todos los televidentes que a esta hora de la mañana nos sintonizan en tu espacio de entrevistas. Pues sí, con mucho gusto hablamos sobre los temas hacendarios y toda aquella coyuntura que actualmente tiene el país. Voy a comenzar primero hablando sobre este tema relacionado con este nuevo impulso para entrar en el debate por una reforma de pensiones digna en el país. Digo digna desde el punto de vista de que pueda corregir todos esos males que históricamente se han venido teniendo a partir de reformas o parches, como en algún momento los técnicos lo han manifestado. Y un elemento quizás más importante para aclarar también esos argumentos o cuestionamientos que en la esfera política, que no es la técnica, se están manejando de que el Estado quiere apropiarse de los fondos de pensiones. No, eso es falso, Ernesto. Creo que el presidente Bukele ha sido muy claro desde el inicio, durante su campaña presidencial. Él, de hecho, mencionó y dijo siempre, El Salvador necesita una reforma integral de pensiones que asegure o que ponga en primer lugar al empleado o al cotizante, en segundo lugar al Estado salvadoreño y en tercer lugar, decía, a los administradores de fondos de pensiones, que ahí puede ser varios, o si tú te recuerdas, inicialmente el sistema de pensiones en nuestro país tenía varias administradoras de pensiones. De hecho, recuerdo una que se llamaba FP Porvenir, si no mal recuerdo, y entre otras que existían. Creo que entonces, la tenía Ricardo Perdomo, creo que tenía esa. Entonces, luego estas administradoras de fondos de pensiones se fueron y se terminó convirtiendo en un duopolio el tema de las pensiones. Hay 2 administradoras actualmente, más el sistema público que se llama INPET, ¿verdad? Seguro Social, que también administran fondos de pensiones. Entonces, por eso es que el presidente, cuando habla de administradores de fondos de pensiones, no se refiere exclusivamente a las AFP como tal, sino a las privadas como tal. A las privadas, también a las públicas que tiene el Estado, porque tenemos un sistema que está de alguna manera fraccionado por este momento. ¿Por qué? Porque INPEP tiene algunos cotizantes y el Seguro Social también tiene otros cotizantes que siguen gozando de su pensión. Entonces, la reforma integral se está preparando una propuesta, oportunamente se va a discutir con todos los sectores. Ya el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, también ha anunciado que se va a discutir con todos los sectores. También otros diputados ya han mostrado su anencia a discutir este tema, y desde el Ejecutivo se está preparando
la propuesta es que se discutirá con todos los sectores en su momento, tiene que ir a la asamblea, tiene que formarse la comisión para este tema, tiene que discutirse ampliamente y pues vamos a tratar de incluir a todos los sectores en su momento. Entonces, es un compromiso del gobierno de buscar cambiar el sistema para beneficio de una pensión digna, ¿no? En primer lugar. Y se descarta hacer uso de los fondos de pensiones para cuestiones de uso en el Ejecutivo. De hecho, los ahorros de los cotizantes le pertenecen a los cotizantes, Ernesto. Entonces, claro, hay, como te digo, habrán siempre voces que dicen esto, lo otro, no, y especular, pero lo cierto es que se está preparando y se va a discutir. Y qué bueno que hay espacios como este donde buscamos precisamente hacer las aclaraciones oportunas, y por eso agradecía a tu persona precisamente venir y decirnos, mira, no, esto es falso y esto es lo que se tiene, precisamente de un tema que sin duda alguna va a requerir del consenso de todos, porque es, como decíamos, es un fondo que nos pertenece a todos. Y requiere de mucho análisis, Ernesto. A veces escucho cómo algunos hacen los abordajes con bastante ligereza. En esto hay estudios actuariales por cada una de las decisiones que se toman. Los parámetros de jubilación también deben considerarse. Se debe considerar el umbral o la esperanza de vida que tiene nuestra población en general. Hay diferentes aristas que entran dentro del análisis que pues requieren un análisis bastante meticuloso y bastante consensuado. ¿Por qué digo esto? Porque a veces yo escucho posiciones donde dicen esto no me gusta, esto otro no me gusta, esto otro no me gusta. Pero por cada una de esas cosas que no nos gusta, hay algunos temas de estudios actuariales que debemos tomar en cuenta. No es una decisión antojadiza, ¿no? Y lo principal en esto también es darle una pensión digna a nuestros ciudadanos, porque eso es importante. Nadie puede negar que hoy por hoy la pensión que reciben los ciudadanos salvadoreños al retirarse de su vida laboral no es suficiente. Y eso estamos plenamente conscientes como gobierno. Es algo que se debió haber reformado en los últimos años. En el año 2017 solo se puso un pequeño parche al sistema, pero fue más para aliviar el tema fiscal del Estado que para hacer una verdadera reforma que beneficiara a los trabajadores. Entonces, por eso el presidente Bukele, cuando él hace su enfoque general de la reforma, pone primero al ciudadano, segundo al Estado y tercero a las administradoras de fondos de pensiones, que como dije, ahí van públicos y privados. Es decir, cuando hablamos de aliviar las finanzas públicas, ese error, si lo queremos ver como lo han calificado los técnicos, no espera cometerse también nuevamente. Claro que no queremos cometer los errores del pasado. Claro que no queremos cometer lo que ellos han hecho en el pasado, dejando a nuestro pueblo sin una opción viable en sus pensiones. Entonces, también no le podemos robar estabilidad o no le podemos generar inestabilidad a los fondos de pensiones también. Y se ha hecho en el pasado. Entonces, nuestra convicción es hacer una reforma de pensiones adecuada, pero como te dije, cuando el equipo técnico haya terminado todas estas evaluaciones, nosotros también como Hacienda tenemos que evaluar el impacto fiscal del tema, ¿no? A eso quería llegar. Entonces, y todo eso se va a revisar y se va a discutir en su momento, se está preparando. Ok, dos elementos claves así ligeros para hablarlo, porque hay que esperar realmente ya, digamos, como esa programación de consulta, de borradores, de propuestas. Decían los antecesores, miembros de la mesa, del movimiento Mesa por una Pensión Digna, que existen ya algunos borradores, algunas propuestas que son digamos, elaboradas por especialistas y no por políticos que en algún momento desconocen la esencia técnica, y creo que contablemente, usted siendo una persona, ministro, de conocedor de números, sabe que es un tema obviamente muy sensible, no puede ser bajo un abordaje más político que técnico, ¿no? Claro. En esa parte. ¿A qué quiero llegar con este punto? La parte cuánto aprieta el actual sistema de pensiones las finanzas públicas. Bueno, con la última reforma, Ernesto, que se hizo, si tú recuerdas, al final del año se incluyó una reforma
para el incremento de la pensión mínima. Entonces, ese incremento pues genera también un costo adicional que está siendo pagado desde el Fondo General de la Nación. El presidente Bukele dijo, bueno, esta iniciativa es buena, no vamos a poner, digamos, por encima la decisión fiscal que sobre el beneficio de la gente, porque al final necesitan tener una pensión digna. Entonces, pero, dijo él, cuando tengamos la nueva legislatura, tendremos que hacer una reforma que asegure la sostenibilidad del sistema, porque son alrededor de 4.000 millones, porque las proyecciones de este tipo de gasto fiscal se realizan a 50, 100 años. Entonces, revisando en los próximos 25 años, le estaría costando a El Salvador cerca de 4.000 millones el incremento a la pensión mínima, que es adecuado, que es necesario. Y por eso lo vamos a fondear, pero tenemos que encontrar la fórmula adecuada para darle sostenibilidad a ese mismo sistema que tiene la capacidad de generarse esa sostenibilidad. Lo que pasa es que en el pasado nunca se revisó de manera integral y se fueron poniendo solo pequeños parches al sistema como tal. Ok, de alguna manera nos queda claro sobre esta base. Me voy a permitir, sin duda alguna, seguir en el abordaje de este tema. Ahora, para saber, ¿le conviene al país regresar o introducir un modelo de administración mixto? Eso lo va a determinar el estudio, Ernesto. Okay. No puedo yo adelantarme porque no es una decisión que yo tome absolutamente o pública. Solo. El INPED, por ejemplo, que todavía funciona. Lo que pasa es que no es una decisión que yo tome. Claro. De hecho, se debe considerar como tú muy bien lo decías, los amigos antecesores que estuvieron acá, habrá que escucharlos cuando se esté formulando, habrá que escuchar a otros movimientos que incluso yo te lo he dicho, y lo sigo sosteniendo, que son con visiones mucho más radicales, como No Más AFP, por ejemplo, ese movimiento que se llama No Más AFP, tenés que escucharlo, tenés que escuchar a los actuales administradores de fondos de pensiones, tenés que escuchar a la banca, tenés que escuchar a varios sectores, tenés que escuchar, hay algunos grupos de jubilados que ahora son representativos o que tienen representación, también tendrás que escucharlos. Entonces tenés que escuchar a varios sectores. Y si bien es cierto, yo u otro funcionario o algún diputado o los mismos miembros de la sociedad civil, como estos movimientos que te he mencionado, podrían tener una propuesta de solución que ellos creen que es correcta, la decisión al final se tomará en consenso porque es un tema sumamente delicado y que nos puede afectar o beneficiar en los próximos años. Dice, las AFPs, las administradoras de fondos que están en Asafondos, dicen que las reformas deberían ser para aumentar monto de pensiones. Es parte de los también del planteamiento que ellos hacen. Hay varios, es como te digo, hay varios temas que hay que revisar. Hay que ver la sostenibilidad del sistema, hay que ver el tema de las pensiones, el monto, hay que ver los temas paramétricos. O sea, hay muchísimas aristas que no las vamos a poder abordar única y exclusivamente nosotros como Ministerio de Hacienda. Tenemos que escuchar a los actores involucrados. Ok. Le hice la pregunta de que cuánto presiona, ministro, digamos, el tema de pensiones, el presupuesto, las finanzas públicas. Ok, nos queda claro este tema. Me voy a ir a una pausa. Cuando regresemos, hablemos de ese decreto que sin duda alguna también vino a dejar de cobrarle al Estado aspectos que tienen que ver con dinero que debió haber entrado a las arcas públicas. ¿Hablamos de eso? Claro, con muchísimo gusto, Ernesto. Interesante. Vámonos entonces a la pausa, 7:33 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de entrar un poco los comentarios para cerrar el ciclo del tema anterior, dice, Ernesto, no se debe de permitir que ningún privado usufructe con los fondos de pensiones, hablando de las administradoras, ni se debe permitir que el Estado use los fondos de pensiones para asuntos ajenos a las jubilaciones. Lo que sí se debe de hacer es multiplicar los fondos de pensiones actuales para poder incrementar y mejorar los montos al más corto plazo. Para eso bastaría con cumplir lo establecido en el artículo 46 de la Constitución. Interesante, creo que al final fue lo mismo con lo que coronamos el cierre de lo que fue el tema, el bloque anterior, ¿no? Claro, claro. Y bueno, como te dije, Ernesto, la población puede tener la plena seguridad que el gobierno del presidente Bukele está trabajando en una reforma que pone como principal actor al ciudadano, que creo que es
lo que a todos nos preocupa y creo que, bueno, escuchaba tu entrevista anterior, en el segmento anterior, y decías, al final todos nos vamos a convertir en pensionados de una u otra forma. Todos aquellos que tenemos un empleo formal nos vamos a convertir en pensionados. Llámese funcionario público de administración del Ejecutivo o de cualquier otro órgano de Estado, incluyendo hasta los mismos diputados. En el mismo sector privado, inclusive. Y no digamos los privados. El sector privado, público, entonces todos nos vamos a convertir en algún momento en pensionados. Por eso es que es importante que hagamos una adecuada reforma escuchando a todos los sectores. Así es. Ministro, veamos este decreto de la cual usted llegó a la Asamblea Legislativa a mostrar, quiero mostrarlo ahí, parte de este decreto que sin duda alguna refleja, este es un decreto de 2018 que permitió la evasión de 280 millones de dólares. Todo esto comienza con la publicación de algunas empresas que recuerdo hizo en aquel entonces el gobierno, que adeudaban al Estado, ¿no? Sí, se había modificado algunos artículos mediante el decreto 763 del año 2014, se había publicado, se había permitido publicar por parte del Ministerio de Hacienda a los deudores del fisco. También se había ampliado el periodo de caducidad. Luego una sentencia de la Sala que declaró inconstitucional de modo general el decreto, aunque habían varias obligaciones que no estaban directamente relacionadas con lo que realmente los empresarios creían que era inconstitucional en ese momento. Inclusive el tema de la caducidad, por ejemplo, que está regulado en el artículo 175 del Código Tributario. Entonces, en el tema de la caducidad se amplió de 3 a 5 años. Entonces, en ese sentido, el Ministerio de Hacienda empezó a realizar auditorías. En el año 2016, por ejemplo, empezó a auditar el año 2014 y el año 2015. En el 2017 igual, auditó el año 2014 y 2015 de algunas empresas. Pero en el año 2018, año de elecciones y de campaña política, ¿no? Elecciones para diputados y alcaldes inicialmente, ¿no? En los primeros meses, y en los últimos meses la elección presidencial, si tú recuerdas, ahí iniciaba la campaña ya por octubre. Entonces, en ese mismo periodo, cuando ya la resolución de la Sala había dicho que los efectos del artículo 763 se extendían hasta el 31 de diciembre, en ese mismo periodo, cuando estaba iniciando la campaña presidencial, donde competía el partido Arena y competía el presidente Bukele, el presidente Bukele con amplio favorito en las encuestas, y luego en segundo lugar el partido Arena. Pero justamente a inicios de esa campaña electoral sale un decreto que perdona todas aquellas auditorías de los años 2014 y 2015 que estuvieran en curso a esa fecha. Y los que ya habían pagado, porque había gente que se les auditó en el año 2014, pero se les auditó en el año 2016, por ejemplo. Y fueron y pagaron sus impuestos, porque se les presentó una tasación del Ministerio de Hacienda. Pero en el año 2018 llama mucho la atención, hay algunas empresas que están ahí, que estaban siendo auditadas, que ya están identificadas, que estaban siendo auditadas en ese momento, y se ampararon a ese decreto, y el Ministerio de Hacienda dejó sin efecto básicamente 280 millones, si no es que más. Nosotros hemos estimado más o menos que podrían ser 280 millones, pero creemos que puede ser más, solo en auditorías que se estaban siguiendo en ese momento. Entonces, la iniciativa de ley la presenta el diputado Rodolfo Parker, que ha sido controvertido durante los últimos años por beneficiar a ciertos grupos empresariales ligados al sector financiero y a la banca en el pasado. Entonces, cuando nosotros empezamos a revisar y la iniciativa de ley la presenta el diputado Rodolfo Parker, él solito, en su iniciativa de ley jamás dice que ha hecho alguna consulta al Ministerio de Hacienda. Luego, cuando vamos a ver el dictamen de la Comisión de Hacienda, no hay ninguna consulta de la Comisión al Ministerio de Hacienda sobre los tiempos de ejecución de las auditorías, porque el diputado Parker alega en la iniciativa de ley que Hacienda ya no termina las auditorías desde ese momento hasta el 31 de diciembre. Pero ¿y quién le preguntó a la Administración Tributaria? Yo escuché a algún diputado, no recuerdo quién era, no voy a hacer que cometa un hierro, pero escuché decir de que la iniciativa fue presentada por el ministro de Hacienda de ese entonces. Fue el diputado Portillo Cuadra. No entiendo por qué defiende al diputado Parker, porque revisando la lista
Bueno, y esto tal vez para aquellas personas del Partido Arena que votaron en su momento por esa iniciativa. El diputado Portillo Cuadra estaba presente en esa sesión plenaria y no votó. No votó, porque él conoce la Constitución y él sabe, el diputado Portillo Cuadra medianamente conoce la Constitución, y él sabe cuándo está mintiendo y cuándo quiere decir mentiras, él lo sabe muy bien. Y él sabe que en esa sesión plenaria él no votó por ese decreto, porque sabía que estaba en contra de lo que disponía la resolución 96-2014 de la Sala de lo Constitucional. Es el decreto 127. 127. Tengo acá una copia. De estas fecha, copias no le doy mucha validez a las copias porque no sabes si te han hecho un montaje o lo que sea. Claro. Pero no veo la firma ni de, en este caso, Guillermo Gallegos, Yancy Guadalupe Urbina, Claro. ni de Rodolfo Parker. No la firmó, pero la iniciativa de ley, si ves al inicio del decreto, después de los considerandos, dice, en uso de sus facultades y a iniciativa de ¿quién? Sí, aquí está el nombre de él. Sí. Rodolfo Antonio Parker Soto. Eso dice. Entonces, y no creo que la Asamblea Legislativa se atreva a poner que ha presentado una iniciativa. De hecho, yo tengo la iniciativa de ley de él, que él presentó y la firmó él solito. Entonces, dentro de todo el decreto, se habla sobre que el Ministerio de Hacienda no va a tener capacidad para terminar las auditorías, la sentencia de la sala, pero no hacen referencia directa a la sentencia 96-2014 por una simple razón. Ellos sabían que estaban cometiendo una ilegalidad, porque la sentencia no les da las facultades para dejar sin efecto auditorías por 280 millones. ¿Por qué, Ernesto? Porque los efectos de las acciones de cualquier autoridad no puede tener un daño patrimonial al Estado, y hubo un daño patrimonial al Estado por cerca de 300 millones. Y como te dije, en 2016 o 2017, por ejemplo, cuando el decreto no había sido declarado inconstitucional, hubo empresarios que llegó a Hacienda, se les auditó y pagaron sus impuestos de esos años, 2014 y 2015. Y luego, al ver que la Asamblea Legislativa en el año 2018 emite un decreto dejando sin efecto las auditorías de otros empresarios, yo no sé cómo te sentirías tú, pero yo personalmente me sentiría vulnerado en mis derechos empresariales. ¿Por qué? Porque yo sí tuve que pagar impuestos cuando me vinieron a fiscalizar, fui un ciudadano correcto y honrado pagando mis impuestos, y esta otra persona a la cual la Asamblea le perdona impuestos, no sabemos por qué ni con qué motivación podría estar detrás. La sentencia, entonces la sentencia La sentencia no invalida los efectos del decreto 763 por una simple razón. La deja vigente todo el periodo fiscal. No es la mala la sentencia, sino el periodo fiscal termina el 31 de diciembre. Entonces la sentencia dice, para no afectar la hacienda pública ni los ingresos que estuvieran proyectados en el presupuesto 2018, los efectos de ese decreto deben estar vigentes hasta el 31 de diciembre como mínimo, ¿sí? Entonces, parte de los ingresos que nosotros proyectamos en el Ministerio de Hacienda están relacionados con las auditorías que nosotros realizamos durante todo el año, porque esas entran a tasación. Yo tengo, se llama nivel de producción, digamos, en auditoría. Yo tengo un nivel de producción que debe ser incorporado posteriormente a los ingresos del fisco. Y esos ingresos hicieron falta. Entonces, rompieron el principio de equilibrio presupuestario y además afectaron patrimonialmente la hacienda pública al borrar 280 millones de estas auditorías que estaban en curso. ¿Estos 280 millones se pueden recuperar? Sí, claro que se pueden recuperar y vamos a ir a recuperarlos. Hay varias figuras que ya en resoluciones anteriores de la Sala de lo Constitucional se han usado para detener los efectos perversos que puede tener cualquier decreto. ¿Por qué digo esto? Porque los funcionarios públicos no tenemos mayores atribuciones que lo que nos da la ley. Exacto. El artículo 86 de la Constitución es claro. Entonces, si yo uso mis facultades como ministro para hacer algo ilegal, eso es ilegal, aunque yo sea ministro, aunque lo esté usando las facultades. Entonces, este diputado usó su prerrogativa de ley como diputado de la República para darle una formalidad legal a la evasión fiscal de ese entonces. Entonces, no se puede utilizar
tu fuero constitucional, tu figura y lo dispuesto en el artículo 125 de la Constitución para hacer actos ilegales. Por eso es que yo digo que no es importante revisar el decreto, si el decreto tiene todas las formalidades de ley. Lo que es importante es qué motivó para que el diputado Rodolfo Parker presentara la iniciativa de ley, a quién pretendía beneficiar, y en segunda instancia hay que preguntarle al secretario jurídico del expresidente Sánchez Serén, porque el expresidente Sánchez Serén ahora mismo está prófugo en Nicaragua, pero hay que preguntarle al secretario jurídico de esa época por qué sancionaron el decreto. Porque el FMLN no votó. ¿Quién es el secretario jurídico? No recuerdo si se llama Rubén, creo algo así se llama. No lo recuerdo muy bien, pero creo que se llamaba Rubén Alvarado, algo así. Entonces, pero no te quisiera dar un nombre porque no lo recuerdo bien. Pero lo importante aquí, Ernesto, es la fracción del FMLN no votó en la asamblea. Fíjate qué interesante. No votó en la asamblea, pero el presidente Sánchez Serén, el expresidente Sánchez Serén, ahora prófugo de la justicia en Nicaragua, mandó a publicar el decreto. Es decir, que estaba... Aún en contra de la decisión de su partido. Es decir, él estuvo conforme, él estaba de acuerdo con que se le robara cerca de 300 millones al Estado salvadoreño. Él mandó a publicar ese decreto y ese decreto entró en vigencia el 1 de octubre cuando se publicó en el Diario Oficial. Es decir, Ernesto, él pudo haberlo vetado y mandarlo a controversia constitucional. ¿Tú te recuerdas cómo ha criticado la oposición? De hecho, yo vi titulares que decía, el presidente Bukele es el que más vetos ha mandado, 65 vetos. Claro, si el presidente Bukele, cuando no se siente conforme con una decisión porque no beneficia a la población salvadoreña, no vamos a la controversia constitucional. Y hemos ganado varias controversias, otras nos ganó la oposición en su momento y acatamos los fallos de la sala. Cierro este tema con esta pregunta. ¿Sí? ¿Hay un fraude de ley en todo esto? ¿Y qué responsabilidad tienen los que firmaron este decreto? Hay un fraude de ley. 121 de la Constitución nos exime de... 125 de la Constitución. 125, gracias, perdón. Ojo, los exime en cuanto a las decisiones que toman en el Pleno, pero no en cuanto a las decisiones anteriores al Pleno. Por eso dije, es importante ver qué motivó, cuál es la razón. O sea, no estamos discutiendo que ellos tienen plenas facultades para emitir un decreto, pero ¿qué lo motivó? Porque cuando yo presento una iniciativa de ley, normalmente a veces me llega una carta de varios ciudadanos firmados, a veces hay un sector o una organización de la sociedad civil que llega y me dice, aquí está la propuesta, y a partir de esa propuesta yo presento la iniciativa de ley. Pero no es que se me ocurre en la noche, estoy dormido, no sé si al diputado Rodolfo Parker, un día que estaba dormido se le ocurrió que le iba a borrar 280 millones a las empresas que estaban siendo auditadas en ese momento. Ok, ministro, me voy a una pausa. Cuando regresemos hablemos del Bitcoin, porque estamos de luego muy a la expectativa también la población de conocer primero el reglamento y segundo ya de cómo está, digamos, la esfera del tratamiento del uso del curso legal que tendrá esta moneda a partir de este decreto aprobado de esta ley ya aprobada por la Asamblea Legislativa. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Cómo se está preparando el ente, digamos, hacendario para la vigencia de la ley del Bitcoin, que entraría desde luego en curso a partir de septiembre, media vez esté aprobado el reglamento que le va a dar y se va a conocer la logística de operación de esta moneda virtual? Cuéntame. Sí, bueno, estamos preparando, Ernesto, todo el ecosistema. Estamos preparando también parte de la legislación que vamos a necesitar. El presidente ha anunciado la vigencia a partir del 7 de septiembre. Hay que volverle a recordar a la ciudadanía que es un tema opcional. Su uso va a ser sumamente sencillo. Siempre hay especulaciones, siempre se dicen muchas cosas, pero una vez que se entre en vigencia, pues la gente va a empezar a ver que es mucho más sencillo y que es total y absolutamente opcional el uso de esta cripto en su momento, igual que
que la wallet como tal o la billetera digital que vamos a tener. Estamos preparando toda esta parte, se están preparando todos los temas de controles para lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, que es importante también. Y hay que recordar que incluso el uso de este tipo de tecnología ha demostrado ser muchísimo más seguro que el uso del efectivo como tal. Así que es una nueva opción para promoción de inversiones, también para atracción de nueva inversión extranjera directa en suelo salvadoreño y también para empezar a innovar. Creo, Ernesto, que es importante que entendamos que los frutos de las decisiones que ahora estamos tomando se van a ver en el cortísimo plazo. En el corto plazo empezaremos a ver algunos cambios, pero sí creemos que la economía digital es el futuro y hoy por hoy todos los países están en esa transición. De hecho, China está preparando su criptoyuan, Estados Unidos está preparando su criptodólar a través de la Fed, y ahí pues no veo a algunos miembros de la oposición o algunos economistas tradicionales preocupados por el tema, ¿no? Así que en general estamos preparando todo, estamos divulgando todo en su momento y esto va a ser absolutamente opcional para toda la población. ¿Y este tema del colón dólar es una realidad o también no, esa es una especulación que empezaron a inventar los muchachos del Faro, pero realmente, así como yo tengo miles y miles de discusiones técnicas con parte de mi equipo y con algunos asesores internacionales, con algunos inversionistas, o sea, de repente hay algún inversionista que viene y te dice, mire, ministro, le quiero presentar una propuesta, y no te dice qué es, ¿no? Entonces, de repente empezás a hablar de algunos temas, pero son ideas realmente al aire que se van descartando. Entonces, creo que nosotros hemos sido claros y muy enfáticos. Nosotros escuchamos muchísimas propuestas, como te digo, desde en el caso de las AFP, yo he escuchado a estos señores del movimiento No Más AFP, escucho sus planteamientos. Puedo estar o no a favor, o puedo estar de acuerdo con ellos en algunas cosas, pero hay temas que se van descartando en cuanto a la toma de decisiones. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, la política monetaria nuestra siempre estará respaldada por el dólar. De hecho, nosotros no tenemos política monetaria, ¿verdad? Eso hay que serlo bien sincero. Pero en comparecencia de lo que tenemos hoy en día, que es el dólar, sigue siendo el dólar. Estamos adheridos al dólar como moneda de referencia. La ley del Bitcoin es sumamente clara, establece que el dólar sigue siendo la moneda de referencia, la contabilidad de las empresas sigue siendo y estando en dólares estadounidenses, y va a seguir siendo la moneda de referencia para la mayoría de pagos. Así que es sumamente opcional, y esto es un tema nada más de atracción de inversiones, porque es un campo para los nómadas digitales que hoy por hoy es muy interesante, y que el país se puede convertir en un clúster también de inversión para este tipo de ciudadanos que son los que se conocen ahora como nómadas digitales. ¿Quién está trabajando el reglamento? Estamos trabajando varias instituciones, el Banco Central de Reserva sobre todo, está la Superintendencia del Sistema Financiero, nosotros como Ministerio de Hacienda, la Secretaría de Inversiones y de Comercio de la Presidencia, así que hay varias entidades. ¿Cuándo estará listo, ministro? Ya estamos por anunciarlo, lo vamos a anunciar. Ministro, el tiempo se me agotó, pero una pregunta así rápida. Los alcaldes dicen que no han recibido por completo el tema del FODES. Ya les hemos abonado, de hecho les hicimos un abono, Ernesto, del 50% de lo que se les adeudaba hasta el mes de abril. Ojo, con una condicionante que no tenían los alcaldes anteriores, que es un 50% de disponibilidad para que ellos pudieran hacer, básicamente en cualquiera de las áreas, pudieran invertir en cualquiera. Ahora, ¿qué es lo que pasa también? Si hay alcaldes que pretenden sobrevivir solo con el FODES, o sea, de verdad deberían revisar para qué fueron electos alcaldes, Ernesto. Porque si es el Estado o el gobierno central el que va a mantener la operatividad de las alcaldías, bueno, ¿y las tasas municipales? ¿Y los impuestos municipales? El Ministerio de Hacienda está yendo a cobrar a los evasores. De hecho, los invito a todos los que nos puedan acompañar. Hoy vamos a tener jueves de evasores a las 9 de la mañana. ¿Va otro pliego de avisos? Vamos a presentar dos compañías que tienen avisos. Creo que podríamos presentar uno de la Dirección General de Aduanas todavía. Pero nosotros estamos yendo a perseguir a los evasores.
bueno, también los alcaldes tendrán que ir a buscar las tasas y los impuestos municipales que no están pagando algunos de ellos. Y hay algunos que dicen, mire, pero es que mi municipio no es viable o no tiene... Sí, entonces, no tiene el ingreso que debería tener. Entonces, si también hay que buscar las formas, Ernesto, de generar los ingresos. Yo, cuando llegué al Ministerio de Hacienda, pude haber dicho, miren, no tenemos fondos y me voy a quedar de brazos cruzados y no voy a ir a buscar a los evasores para que paguen sus impuestos. Entonces, ¿qué es lo que hice? Mi deber como ministro es ir a combatir la evasión. Entonces también el deber de los alcaldes también es buscar fuentes de ingreso en los impuestos, reducir. La buena parte de las alcaldías tienen o heredaron una estructura de costos bastante mala, es decir, tienen un exceso de personal. Y las va a auditar. Entonces, vamos a auditar los 200 millones que les entregamos en la pandemia, porque el Ministerio de Hacienda es el encargado del pago. Entonces, no es posible que nosotros vayamos a pagar los fondos a el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y no sepamos en qué lo invirtieron. Es un porque tema... la Corte de Cuentas no ha presentado resultados hasta el momento. Entonces, si nosotros no sabemos en qué vamos, a qué es lo que vamos a pagar, porque esos préstamos hay que pagarlos en el futuro, y si no los invirtieron bien, pues habrá que recuperar ese dinero para poder pagar las cuotas de manera directa. Ministro, le agradezco, siempre es de buen provecho conversar con usted para ampliar datos, temas y aclaraciones como esta mañana hemos tenido. Muchísimas gracias por la confianza al Grupo Megavisión y a este servidor. Gracias a ti, Ernesto, y gracias a todos los televidentes que nos acompañaron esta mañana, y con mucho gusto te acompaño en una próxima invitación. Gracias, hay muchos temas también que vamos a estar abordándolo. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.